Un día un niño pequeño, hablando con su madre, le comenzó a hacer preguntas. Y le dijo: mamá, dices que el conejito de la Pascua nos trae dulces y huevos. Y la mamá contesta y dice: sí. Y le siguió haciendo preguntas y le dijo: ¿y el hada de los dientes nos trae dinero para nuestros dientes? Y ella responde: sí. ¿Y Santo Claus dice nos trae regalos? Y ella responde: sí. ¿Y el Señor Jesús nos trae el pan de cada día? Y la mamá responde: sí. Y respondió el niño: bueno, entonces ¿para qué necesitamos a papá? ¿Verdad? Y obviamente voy a decir, si lo agarraron, pero la influencia de una madre es bien importante. Todo lo que ella enseña, todo lo que ella hace, es observado diariamente por los hijos que están alrededor de ella. Creo que aún en un momento como esto, todos podríamos dar gracias por nuestras madres y por todo lo que invirtieron en nuestras vidas. Lamento también, hermanos y hermanas, que en este día piensan en sus madres, pero ya están en la presencia del Señor. Y mi corazón se quiebra por ustedes. Estos momentos son muy importantes porque es un día donde podemos extender el agradecimiento que nosotros tenemos a nuestras madres. Tanto que tomamos por hecho por parte de lo que hacen las madres por sus hijos. Tantas cosas que nosotros vemos como algo normal, en lo cual siempre se debe de agradecer lo que las mamás hacen por sus hijos. Hoy estudiamos el poder de la influencia de una madre. Vamos a estudiar el efecto que tiene. Y con el favor de Dios van a ver mamás que quizás han perdido su visión en lo que están haciendo y quizás viven en medio de frustración con el trabajo y el labor que demanda el ser una madre. Y de repente, en lugar de enfocarse en lo que están tratando de lograr en la visión grande que Dios quiere, muchas veces se pierde eso por el trabajo, por el cansancio, porque uno no ve el avance que quisiera. Entonces, hoy es importante poder comprender cómo influye la fe de las madres en la vida de sus hijos. Algunas de las madres tuvieron buena influencia y muchas madres han tenido malas influencias, como vemos en las Escrituras. La influencia positiva trae grandes beneficios, la influencia negativa trae influencias negativas. Ahora, por ejemplo, está Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, considerada una influencia positiva y negativa, observando las dos vidas. Está Jocabed, la madre de Moisés, y ella es una influencia positiva en la vida de él. Estaba Noemí, que amaba a la esposa de su hijo Ruth, ella una influencia positiva. Está Betsabé, la complicada esposa de David, y ella tuvo una fuerte influencia en su hijo, que es Salomón. Había Ana, la madre de Samuel, y podemos todos asegurarnos que era una influencia positiva en la vida de su hijo. Estaba Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y vemos que ella también es una influencia positiva. Y por supuesto está María, madre de Jesús, que fue una gran influencia que vemos que estuvo con Jesús hasta el final. Al escribir 2 de Timoteo, Pablo está enfrentando juicio y quizás el juicio que va a demandar de su vida inmediata. Pero al escribir 2 de Timoteo, está escribiendo varias cosas de la vida de Timoteo, su discípulo, su hijo amado de la fe, y comienza a halagar a Timoteo de lo que está en él, su fe, de su carácter. Podemos ver que esto originó en la abuela de Timoteo, y la influencia de la abuela se transmitió a la hija, y de la hija se transmitió a Timoteo. Pero hay cosas aquí que podríamos nosotros quizás hablar de Timoteo. La Biblia nos dice que Pablo consideraba a Timoteo un hijo amado en el versículo 2. Vemos que
Pablo dijo de Timoteo que no había nadie con el mismo sentir como de Timoteo. Filipenses 2:20, la Biblia nos dice en Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, hablando de Timoteo. Dijo Pablo de Timoteo que la fe de él era una fe no fingida, que vemos aquí en el versículo 5. Todas estas cualidades de Timoteo se pueden ser atribuidos a la influencia de su madre y de su abuela. Por eso en el versículo 5 la Biblia nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, que dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, les vuelvo a decir, gloria a Dios por la vida de Timoteo, pero Timoteo no fuera el Timoteo que conocemos, excepto que la madre influyó. Y yo entiendo que van a haber personas que me están escuchando, que han tenido un trayectorio muy difícil. Yo sé, hay mamás que han sufrido cosas que Dios nunca quiso que sufrieran. Hay hermanas que por sufrir engaño de sus esposos, por sufrir la ausencia de un padre, por sufrir varias cosas, crecen con una ideología incorrecta de la vida, por lo cual deciden entonces muchas veces criar a sus hijos con una ideología a la defensiva y siempre negativa, y siempre ven todo lo que sucede en el mundo por un lente que demanda de ellos que sean indiferentes con la vida. Muchas veces he tenido que hablar con hermanas que quizás maltratan a sus esposos porque sus madres les dijeron que nunca se puede confiar en un hombre y que todos los hombres son iguales y que no pueden confiar en ellos, y ellos crecen pensando así. Y yo entiendo que esas influencias también son negativas. Le doy gracias a Dios en esta mañana que no importa qué fracasos usted ha sufrido, no importa qué dolores ha enfrentado, Cristo nos puede ayudar a todos nosotros a tener una filosofía bibliocéntrica en cuanto a lo que debe de ser una madre con sus hijos. Y una mamá tiene el gran privilegio de decir, mira hijos, yo sufrí esto, pero por la gloria de Dios, Dios ha hecho esto en mi vida, que decir, hijos, mira, yo he sufrido tanto, y como yo he sufrido tanto, déjate preparo a ti para que tú nunca sufras, nunca ames a alguien, nunca des tu corazón a alguien porque te va a destruir. Y crecen los niños y crecen con una ideología por la influencia negativa quizás de las mamás. Hoy quiero fortalecer la mano de todas las mamás y que determinen ser una influencia positiva en la vida de sus hijos. A pesar del dolor y a pesar de cómo fueron criados y a pesar de lo que te faltó, a pesar de las traiciones, a pesar del dolor y de la pobreza, a pesar de la agonía y de la amargura, todos pueden tener una dulce influencia en la vida de sus hijos. Entonces podemos decir gloria a Dios por la vida de Timoteo, pero gloria a Dios por Eunice y Loida, que fueron el instrumento que llevó a Timoteo a tener una fe genuina con el Señor Jesucristo. Entonces debe de ser el deseo de cada uno de nosotros los hijos, no solo recibir influencia de nuestras madres, pero también debe de existir en nosotros ese deseo de ser el orgullo de nuestras madres. La Biblia nos dice en Proverbios 23:22, quiero que vean conmigo, por favor, dice la Biblia, oye tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Yo pienso que no hay nadie aquí que quisiera ser una decepción para su madre. Aún a mi edad de hoy, me da un gozo saber que mi madre me ama,
que tengo la aprobación de ella, que me admira, que me apoya. Es una satisfacción completa como hijo, tener esa relación con mi madre, porque es bíblico y es bueno que como hijos nosotros queramos ser aquel ánimo que infunde a nuestras madres aún en la vejez. Imagínense, no hay ningún monto de dinero que le va a dar felicidad al corazón de una madre al conocer que sus hijos están perdidos y que están sufriendo. Una buena meta para cada hijo que está aquí presente es honrar a Dios con sus vidas y traer alegría al corazón de sus madres. Ahora, eso no quiere decir que vamos a sacrificar la voluntad de Dios para hacer feliz a un ser humano, pero yo sí reconozco hoy que en el proceso de honrar a Dios con nuestras vidas, tarde o temprano Dios trabaja en el corazón de nuestras madres y seremos también el gozo del ojo de nuestras madres. Y para mí es una bendición poder ver el orgullo de mi madre, poder ver el orgullo de mi suegra con su hija, que es mi esposa, y poder nosotros disfrutar de lo que Dios está haciendo. Siempre mi esposa y yo hablamos de cuando entremos a la siguiente fase de nuestra vida, que es cuando nos toca cuidar de nuestras madres y de nuestros padres. Todos tenemos que estar listos y comenzar a contemplar eso. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Yo creo las Escrituras y creo que si honramos a nuestros padres, es una promesa que nos puede dar Dios una larga vida. Para todos los jóvenes que son rebeldes, contestones, que le hacen la vida imposible a sus hijos, disfruten la vida ya porque van a morir pronto. Amén, no son mentiras. Todos los jóvenes van a decir ahora sí, ¿verdad? Pero el honrar a nuestros padres es la promesa que tenemos, es el primer mandamiento con una promesa de larga vida. La Biblia dice en Proverbios 31, 28, y todavía sigo motivando que cada uno de nosotros debemos de ser y intentar de ser ese orgullo que infunde felicidad a la vida de nuestras madres. Debe de ser nuestra meta, llenar el ojo de nuestra madre de orgullo, que ella al decir el nombre tuyo lo diga con gran pasión de saber que no desperdició su vida en nosotros, que invirtió bien, que todo el sacrificio que se hizo en la vida suya joven y en la vida suya un adulto, que ella pueda decir, gloria a Dios que invertí mi vida en mis hijos, porque mira lo que ellos están haciendo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 31, versículo 28, dice, se levantarán sus hijos y le llamarán bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle el fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Hermanos, y cómo quisiéramos poder, como dice la Biblia, alabar a nuestras madres, traer ese honor y esa honra de la mujer virtuosa a nuestras madres. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: usted está sirviendo tanto a Dios, a cualquiera de sus propios hijos, entrenándolos en el temor de Dios y cuidando la casa y haciendo de su hogar una iglesia para Dios. ¿Cómo lo sería si hubiera sido llamado a lidiar un ejército para la batalla, para el Señor de los ejércitos? Uno está sirviendo tanto a Dios con el cuidado de los hijos que en cualquier otro momento. Les quiero decir esto, hermanos, entonces, que no hay un menosprecio con una madre que se dedica a cuidar a nuestros hijos y que se dedica a hacer eso. Muchas veces, cuando gente le pregunta a mi esposa, ¿en qué trabajas? Y mi esposa dice, no, soy ama de casa, como que quieren poner, entonces no haces nada. Y yo siempre entro y digo, no, tenemos 5 hijos, los cuales viven en mi casa, y mi esposa es maestra, es directora, es esposa de pastor. Ella tiene que guiar a los hijos, tiene que enseñar, tiene que hacer todo. Así que por favor no pongas que no hace nada, ¿verdad? Amas de casa, hay mucho de qué honrar porque se han dedicado
quizás a sacrificar salarios, a sacrificar dinero por el estar presente en la vida de los hijos de ellos. Yo nomás quiero decirles que muchas veces padres sacrifican más de lo que anticipan cuando ambos trabajan. Yo pienso que si alguien puede trabajar y vivir con el salario del esposo, sería buena idea que la esposa se quede para cuidar de la casa, para cuidar de los hijos. De todas maneras, van a gastar dinero en quien cuide a los hijos, en la guardería, en la gasolina, de ir para arriba y para abajo. ¿Y qué está dando? Muchas veces las madres sacrifican la influencia que pudieran tener en la vida de sus hijos para que alguien más lo tenga, por poder tener 2 carros, por poder tener una televisión, por poder tener lujos que no se comparan a la gratificación que da en estar presentes en la vida de sus hijos. Ahora, yo entiendo, hay situaciones donde la necesidad es tan grande que ambos tienen que trabajar. No malentiendan. Estoy hablando de aquellos que no tienen que, pero porque quieren cosas, sacrifican la influencia que le pudieran estar dando a sus hijos. Entonces, hoy vamos a poder comprender que existe una influencia muy increíble que es transmitida de la madre a los hijos, y quiero tratar de animar en esto para que ninguna mamá hoy menosprecie el trabajo que Dios le ha dado, para que ninguna mamá el día de hoy piense que su trabajo y su labor es pequeño. Es algo muy grande, es increíblemente importante el trabajo de una madre. Así que notemos, por favor, primero, noten que la fe de una madre es convincente. La fe de una madre es convincente. La Biblia nos dice en el versículo 5 del capítulo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hermanos, es una fe no fingida. Si uno estudia Hechos capítulo 16, y quiero que vean ahí, por favor, Hechos 16, versículo 1, la Biblia nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. La Biblia nos dice, hermanos, que quien era creyente era la mamá de Timoteo, no el padre. Y quiero que me escuchen todas las mamás solteras que me están escuchando en este momento. Todas aquellas madres que se escudan detrás de que la verdad es de que no hay, que es muy difícil porque están solas, que porque no tienen esposo, es muy difícil. La mamá de Timoteo básicamente crió a sus hijos a solas en cuanto a la fe. Toda mamá que quiere tener una tremenda influencia en sus hijos tendrá que reconocer que eso se puede lograr aunque lo esté haciendo a solas. Yo pienso que lo que más destruye a bastantes madres es que se desaniman y piensan que es muy trabajoso y que es muy imposible, pero podemos ver que la mamá de Timoteo era la única influencia positiva en la vida de Timoteo. Para todos los padres solteros, la pueden hacer a solas. No se estén excusando de lo severo que es la lucha soltera. Más bien busquen la forma de cómo influir en los corazones de los hijos que Dios le ha dado. Paren de ver hacia atrás y comiencen a ver la responsabilidad que Dios le ha dado el día de hoy. Entiendo que sí es difícil, entiendo que la labor es más grande, pero también entendamos, hermanos, que es posible que cada padre soltero, cada madre soltera haga su trabajo y que Dios honre eso en la vida de sus hijos. En 2 Timoteo 1 y 2 y aún hasta el capítulo 3, sabemos que estas dos mujeres tuvieron una gran influencia en la vida de Timoteo. Ahora quiero que veamos, por favor, primero, cómo es que la fe convence, cómo es que la fe de una madre tiene el potencial de convencer. Primero noten que la fe que es convincente es una fe que es escrituralmente sana. Una fe tiene que ser escrituralmente sana. Vayan conmigo en sus Biblias, por favor, a 2 de Timoteo 3. Ya están abiertos ahí a 2 de Timoteo 1, pero vayamos al capítulo 3, por favor, y noten
el versículo 15. Bueno, vean desde el versículo 14 para que tengan este contexto. Pablo está hablando que en los últimos días los tiempos se van a hacer malos, van a venir engañadores, gente va a empeorar, muy similar a lo que estamos viendo en nuestro día. Y lo que Pablo le dice a Timoteo, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y sabemos que Pablo le enseñó a Timoteo, pero él ya era discípulo cuando Pablo lo conoció. Y dice la Biblia en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia, hermanos, nos dice entonces que la fe que se le fue transmitido a Timoteo era una fe escrituralmente sana, era una fe que se basaba en las escrituras. Ningún razonamiento humano va a equivaler las escrituras. Podemos enseñarle a nuestros hijos dichos de don Teófilo o lo que usted le quiera llamar. Eso no supera lo que las escrituras dicen. Aún experiencias de la vida propia no es tan poderoso como las escrituras. Y lo que se le enseñó a Timoteo no nomás eran pensamientos positivos y qué dice Chispirito y todo lo demás. Lo que se le enseñó a Timoteo eran las escrituras. Y Pablo dijo, las cuales desde tu niñez has conocido. Desde ese momento tú las conociste y se te enseñó. Así que mamás, déjales digo, es importante que les enseñen a sus hijos de la palabra de Dios. Nunca se envana, nunca se enseña la palabra de Dios en vano. Es una responsabilidad muy grande leer las escrituras a sus hijos, enseñarles cuando pueden. Muchas veces comienzo yo a predicarles ahí a mis hijos cuando estamos cenando. Una de las preguntas que siempre hago cuando estamos cenando es, ¿quién se metió en problema el día de hoy? Y curiosamente, aún ya Ana y Camila, la edad que están, ya se han metido en problemas, así que cuando ellas se meten en problemas, nomás hacen unos ojos y se me quedan viendo, y ya inmediatamente sé que se metieron en problemas. Y yo les digo que es importante, ¿por qué? Porque luego puedo compartir un principio bíblico, luego puedo compartir una verdad bíblica, podemos tener un tiempo bíblico, pero les quiero decir, nunca menosprecien el dar las escrituras. La salvación de nuestros hijos depende de que conozcan las escrituras. Por eso Pablo dice en la Biblia que las escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación. Nadie que me esté escuchando quiere que sus hijos se vayan al infierno. Entonces, madres, enséñenles las escrituras a sus hijos para que toda persona tenga la fe que guía a la salvación. Tiene que ver el evangelio, tiene que existir la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener fe en nuestros hijos, pues lo que produce fe son las escrituras. Así que mamás, determínense, aun si tienen esposos que no son salvos, aun si tienen esposos que a lo mejor son nuevos creyentes, a lo mejor están en la lucha a solas, fortalezcan sus manos el día de hoy y determinen que les van a comenzar a enseñar las escrituras a sus hijos. ¿Por qué? Las escrituras producen fe. La fe guía para la salvación. Pueden tener fe para la salvación. Más allá de tradiciones y más allá de enseñanzas de la lógica de la vida real, más allá que eso, es importante las escrituras en la vida de nuestros hijos. Qué importante es que una mamá conozca las escrituras para que por medio de esas escrituras discipule a sus hijos. Segundo, quiero que veamos que esta fe, hermanos, convencente también es una fe que trae certeza salvífica. Ahora, la salvación no se basa en lo que dice mami, se basa en lo que dicen las escrituras, y por eso Pablo dijo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, esta fe, hermanos, es importante de transmitirla a sus hijos para que tengan una certeza
salvífica sobre su salvación de ellos. Y yo entiendo, muchos de nuestros hijos que crecen en hogares cristianos son salvos a una edad muy temprana. Estamos hablando bien chiquitos. Y en muchos casos hasta se bautizan y luego confirman su fe después. A mí eso no me importa. No me importa si yo bautizo a mis hijos 20 veces. La verdad es, hermanos, de que nosotros queremos dar el evangelio a nuestros hijos. Y las veces que se tenga hasta que ellos ya estén confirmados bien en la fe y ya comprendan esto, pues gloria a Dios por esto. Pero entre tanto, la Biblia nos dice que no impidamos a los niños que vayan a Jesucristo. Muchos padres, y lamentablemente hasta me ha tocado ver, cuando estoy dando la invitación de salvación, donde un niño levanta la mano y hay una madre que le baja la mano. No impidan a sus hijos que vengan a Jesucristo. Sí, a lo mejor no van a entender toda teología, sí, a lo mejor no van a entender todo, pero las Escrituras sí pueden producir la fe para que alguien, un niño, pueda recibir a Cristo como Salvador personal. Entonces, esta fe convencente es una fe muy importante, porque debe de ser escrituralmente sana, se basa en las Escrituras, y porque esta fe que está basada en las Escrituras da una certeza de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, vemos que la fe de una madre es convincente. La mamá de Timoteo, desde la niñez de Timoteo, le enseñó las Escrituras. Segundo, quiero que veamos, la fe de una madre también es comunicable. Es comunicable. Esta fe, hermanos, fue transmitida de madre a madre, de madre a hijo. Por decirlo así, de madre a hija, de la hija al hijo de la hija. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Pablo aprendió de su madre, Pablo también aprendió de Pablo. Timoteo aprendió de Pablo. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, recuerda de quién lo has aprendido. Les pudiera decir que una de las razones que yo aún como hijo pagano no llené mi cuerpo de tatuajes era por la influencia de mi madre, aunque no éramos cristianos. Habían aún ciertas líneas que mi mamá había puesto y siempre me decía, y pobre de ti que vengas un día con un tatuaje, verás cómo te va a ir. Y mi mamá era buena para amenazar, y no sé si me está viendo ahorita, pero todavía recuerdo el dedo amenazador que me vas a ver cómo te va a ir. Ahora, mi mamá nunca mentía, déjales digo. Me despertó varias veces en la noche cuando recordó que me dijo que me iba a pegar y no me pegó. Y yo ya dormido, 1 de la mañana me despertaba y para que veas que no se me va a olvidar, y me daba lo que merecía. Ahora, pero escúchenme. Cuando muchas veces fui tentado, junto con mis amigos, cuando ellos se llenaban de tatuajes y cuando íbamos a los lugares, algo que siempre me detenía era, no hombre, no, se me va a meter en problemas con mi mamá, eso va a decepcionar mucho a mi mamá. Si de por sí yo de joven yo me sentía como una decepción para mi madre, porque yo sé lo que yo estaba haciendo y yo sabía lo que ella pensaba que estaba haciendo. Y aún en el momento quizás terrible de cómo uno se comporta, la conciencia aún de joven inconverso me mandaba a pensar de que sabes que eso está mal, y escuchaba a mi madre hablar de qué tan buen hijo era. Cómo quebraba eso mi corazón de joven aún como inconverso. Saber que mi mamá hablaba tan bien de mí y yo sabía en qué cosas estaba involucrado y yo sabía las cosas que estaba haciendo. Pero para que vean el poder grande de las palabras de una mamá. Ahora, si lo único que está saliendo de la boca de una mamá es, tú no sirves para nada, cómo me frustras, hazte un lado, y esto y lo otro, eso también va a tener grandes consecuencias en la vida de los hijos. Eso también va a perjudicar más profundamente en la vida de los hijos. Quizás, mamá, en esta mañana tienes que reconocer esto, que la razón que tu hija o tu hijo no te está ayudando a limpiar no es tanto porque no quieren, es porque quizás tu actitud, mamá, está mal en cómo te comunicas con ellos.
No sé que después de cuántas veces que mueves a alguien a un lado porque no hacen el trabajo correcto, tarde o temprano esos hijos no te van a querer ayudar. Entonces, tenemos que ver cómo se comunican las mamás, qué es lo que dicen, cómo lo dicen. Va a transmitirse a la vida de sus hijos. Por eso la fe es algo que se comunica, que se enseña. Vean en sus notas, por favor, no hay nadie que puede comunicar mejor las cosas profundas de la vida como una mamá por medio de su ejemplo piadoso. Entonces, nadie puede discutir con lo que ven, por lo que ven en la mamá. Podemos enseñar grandes lecciones, pero las lecciones más grandes serán entendidas por lo que los hijos observan, no por lo que los hijos escuchan. Y es una responsabilidad grande que tenemos todos los padres, pero la fe debe de ser comunicada en el hogar. Y ahorita, hermanos, que estamos en cuarentena, escúcheme todos los padres, porque para muchos la única Biblia que veían era nomás los domingos, cuando sus hijos venían a la escuela dominical. Ahorita ya no hay escuela dominical, pero ojalá que todavía existan las escrituras en las casas de cada uno de ustedes, donde la mamá, el papá están leyendo las escrituras con sus hijos. Ahora, ¿cómo se comunica entonces esta fe? Primero noten, la fe se comunica por medio de educación personal. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Esto, hermanos, se comunica por medio de la educación personal. Desde temprana edad, Timoteo fue educado en la palabra de Dios. Es importante, entonces, que las mamás comuniquen esta fe, esta palabra a sus hijos y les enseñen a sus hijos. Es un deber de toda la familia que se observe y se lean y se enseñen las escrituras dentro del hogar. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Yo pienso que sin duda lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que enseñemos las escrituras a nuestros hijos, que les enseñemos los principios. El mundo es muy atractivo. El pecado trae placer temporal primero. Y lo que un padre y una mamá tienen que estar haciendo siempre es enseñar las escrituras, la voluntad de Dios. Cada uno de nuestros hijos ejercerá su propia voluntad. Y en muchos casos daremos gracias a Dios que por su gracia Dios hizo algo maravilloso en nuestros hijos. Y para muchos siempre van a estar orando que Dios cambie el corazón de sus hijos. Pero sin embargo, si un padre y una madre estuvo enseñando las escrituras en su casa de una forma regular, podemos confiar que tarde o temprano a lo mejor Dios comienza a trabajar en el corazón de los hijos. Vean esta otra cita en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice la Biblia: y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares
que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Hermanos, todo este contexto otra vez, Dios le está diciendo a la nación de Israel: enseña eso a tus hijos, asegúrate que yo sea primero en tu hogar, que todos me sirvan a mí, porque Él es un Dios celoso. Proverbios 6, 20 y 21 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Proverbios 7, versículo 1 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Oh, hermanos, déjales digo, hay un gran poder cuando la educación que se está dando en el hogar es una educación bibliocéntrica, que tenga que ver alrededor de las Escrituras. Fue la madre de Thomas Edison que recibió una nota después que su hijo fue despedido de la escuela. Despidieron a Thomas Edison porque él era demasiado tonto para aprender. ¿Y qué iba a hacer la mamá de Thomas Edison? Ella educó a su hijo en su casa y educó al gran inventor que hoy conocemos. Pero esto fue por la madre de él, que no se dio por vencida, que aunque toda la escuela pensaba que él era un tonto, ella no se dio por vencido y siguió educando a su propio hijo. Y queremos ver, hermanos, entonces que la fe se transmite por medio de una educación, pero también, segundo, quiero que veamos, la fe se comunica por medio del ejemplo diario. Por medio del ejemplo diario. Vean en sus notas, quizás la contribución más grande en la obra de Dios no tendrá que ver con algo que haces, sino alguien quien crías. Les vuelvo a leer. Quizás la contribución más grande en la obra de Dios no tendrá que ver con algo que haces, sino con alguien quien crías. A lo mejor su obra más grande hacia esta obra de Dios, hermanos, va a ser que criaste a alguien que un día Dios va a usar grandemente. Nunca menosprecien el ejemplo de todos los días que usted va a dar en frente de los ojos de sus hijos. Y mientras que Pablo aprendió de bastante que se le enseñó en su vida, aprendió del ejemplo de su madre. Efesios 6:4, la Biblia nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Todos tenemos que tratar de infundir ejemplo ante los ojos de nuestros hijos. Tienen que saber que estamos en serio y que vivimos lo que decimos que creemos, y estamos discipulando a nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo. Nadie es perfecto, y además la Biblia no demanda que seamos perfectos. Lo que sí demanda la Biblia es que intentemos con todo nuestro corazón hacer nuestro trabajo. Ya los resultados serán de Dios. Entonces vemos que la fe de una madre convence, la fe de una madre se comunica. Ahora quiero que veamos también, tercero, la fe de una madre es encomiable. Es encomiable. Esta fe de la madre es digna de alabanza. Es algo, hermanos, que la verdad se tiene en alta estima. Dijo Pablo en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe, hermanos, es algo de lo cual debe de estar en alta estima cuando alguien lo posee. Vean estos ejemplos rápidamente. La fe de una madre tiene influencia a largo plazo. La fe de una madre tiene influencia a largo plazo. Se fue de la abuela a la madre de Timoteo a Timoteo. No sé cómo funcionó todo esto, pero yo me imagino que la abuela siempre le recordaba a Eunice: oye, no se te olvide leerle los mandamientos a Timoteo, no se te olvide, como yo te enseñé a ti también, enséñale a tu hijo para que él no deje las escrituras, para que él crea en Dios, ya que su padre no cree, por lo menos tú enséñale que sí crea. Y porque habitó primero en la abuela y luego en la madre de Timoteo, y se transmitió a la vida de Timoteo. Entonces noten que la fe se influyó de generación a otra generación. Inició con la abuela, terminó con Timoteo. Esa fe influye a largo plazo, hermanos. Recuerden, para todos nosotros quienes tenemos hijos, nuestro trabajo no ha terminado. Mientras que estemos vivos, tenemos que seguir influyendo, ya sea a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos. Y tenemos que seguir tratando de ser un pilar de la fe para cada uno de ellos. Recuerden entonces cómo Dios alaba la fe, y es algo muy importante. Por eso es algo de alta estima, y es por eso que en la Biblia, por ejemplo, si vemos Hebreos, lo que son los héroes de la fe, por ejemplo en Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció. Y si nosotros viéramos todo el libro de Hebreos 11, siempre va a decir algo: por la fe Enoc, por la fe Rahab, por la fe Sara. ¿Por qué? Porque una fe genuina es algo de alta estima, es algo que se alaba ante los ojos de Dios. Y hoy en día, para todas las mamás, la pregunta es: ¿cuál es su fe que está transmitiendo a sus hijos? ¿Qué tipo de fe es? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe ferviente? ¿Es una fe ejemplar? ¿Es una fe que usted está bendiciendo a sus hijos por lo que sus hijos la ven en usted? Es algo que todos tenemos que contemplar. C.S. Lewis dijo lo siguiente: los niños no son una distracción del trabajo más importante, son el trabajo más importante. Esto caí en convicción porque muchas veces yo también he sido culpable de ver a los hijos como: no me estás dejando trabajar, cuando en realidad en la foto más grande mis hijos son el trabajo más importante. Los hijos suyos es el trabajo más importante que tengan. Y lamento que muchas veces mamás pueden decir: ¿qué tanto yo hiciera si no fuera por mis hijos? Alguien de seguro se casara conmigo si no tuviera mis hijos. De seguro tuviéramos más dinero si no tuviéramos tantos hijos. Y cosas así que otra vez están perdiendo la foto grande, nuestro trabajo más grande, y el que va a traer más satisfacción al final de nuestra vida será el estado, la condición en la que están viviendo nuestros hijos. Es de lo más importante tener a nuestros hijos alrededor de nosotros y saber en qué condición está cada uno de ellos. Pero segundo, vemos también, hermanos, que la fe de una madre no nomás es una influencia de largo plazo, pero noten que la relevancia viva de la fe materna. Tenemos que notar que es muy relevante la fe de una madre. Esta relevancia que podemos ver en 2 de Timoteo 1:5, que cómo habitó la fe en Timoteo, la cual primero habitó en su madre. Los tiempos cambian, las modas cambian, pero una madre y su influencia no cambia. Los tiempos pueden traer una gran diferencia y variedad de cosas, pero la verdad es que el impacto de la fe de una madre no va a cambiar. Y en los momentos más oscuros que enfrenten nuestros hijos, quizás Dios use la influencia de una madre para sacar a un hijo del pecado. Quizás
sea lo que venga a memoria a la mente de nuestros hijos un día, lo que se le enseñó en la casa, y va a ser tentado cuando esté en su libertad, y que sea la influencia de la madre que infunda algo en el corazón de tal hijo para que no siga y no prosiga más adelante, y que quizás regrese y que no se vaya más allá de lo que pensaba. John Wesley dijo lo siguiente, y vean, John Wesley, hermanos, fue grandemente usado por Dios en los 1800, hermanos, trajo grandes avivamientos. La mano de Dios obviamente estaba sobre él cuando predicaba, y él dijo lo siguiente: aprendí más sobre el cristianismo de mi madre que de todos los teólogos en Inglaterra. Piense, aprendí más sobre el cristianismo de mi madre que de todos los teólogos en Inglaterra. ¿A poco no es tremendo eso? Que un tremendo hombre de Dios diga: mira, nada llega ni a los talones de lo que yo aprendí de cómo vivir para Cristo, que me enseñó mi madre, que de todas las clases de teología, del seminario, de todo lo que los hombres me quisieron enseñar, nada equivale lo que me enseñó mi madre. Henry Ward Beecher dijo lo siguiente: lo que la madre canta hasta la cuna, llega hasta el ataúd. Y la verdad es que eso me hizo pensar, ¿verdad? Cuántas cosas gente no lleva hasta su momento final, que cargó en el corazón desde que la mamá cantaba en la cuna. Y les voy a decir esto, mamás, determinen el día de hoy ser la influencia más poderosa en la vida de sus hijos, a pesar de los problemas, a pesar de los desafíos, a pesar quizás de las cosas que no estén perfectos en su vida en este momento, a pesar de los desafíos grandes que usted conoce que enfrenta, que a lo mejor usted sabe que puede usar como excusa. A pesar de esos desafíos, determine que va a ser un trofeo de la gracia de Dios. Que un día sus hijos crezcan y digan: mi mamá podría haber tirado la toalla, pero ella tuvo una fe en Cristo, que es la que me enseñó a mí y que es la hora la que yo estoy viviendo. Qué tremendo sería que las generaciones por venir sean bendecidas por la fe de una madre. La fe que habitó en Timoteo, habitó primero en la madre y en la abuela. Entonces, ojalá que hoy, de una forma colectiva, todos comprendamos esta gran responsabilidad de influir a nuestros hijos con la fe. No se den por vencidos, no tiren la toalla. Hay mucho que hacer y el galardón es grandísimo, porque quizás la obra más grande, hermana, que usted va a hacer para el reino de Dios no es una obra, sino que quizás es alguien que usted está cuidando ahorita, que un día va a ser usado grandemente para la gloria de Dios. Vamos a orar en este momento. Señor, te pido por favor que bendigas en este momento la invitación. Yo te pido, Señor, que obres en cada corazón. Yo sé que muchos han estado escuchando y yo sé que